para poder cambiar el plan de estudios tenemos que recuperar. Uno es la vida colegiada. Necesitamos realmente que exista esta en las academias. Y la otra es la participación estudiantil. Estos dos elementos permitirían vigilar, revisar y proponer cambios. Si no existen estos dos, va a ser muy difícil hacerlo. Y ya lo estamos viendo. Bueno, nosotros estamos ante un nuevo intento de cambiar el plan de estudios. En el 2004 hubo un intento que estuvo bajo la responsabilidad del director en turno, el doctor Roberto Escalante. Como bien decía el ingeniero Manuel Pérez Rocha, aquí hubo un fracaso en este intento porque no se pudo concitar la participación y las garantías para que fuera un proceso incluyente. Las decisiones de los planes de estudio en la UNAM fueron establecidas por mandato del Consejo Universitario. El Consejo Universitario decidió que había que revisar todas las licenciaturas. Y por supuesto, esto estaba en función del proceso de iniciativa de organismos internacionales. Siempre que hablamos de procesos de reforma y los queremos ver en términos no solo de lo que atañe a una facultad o una universidad, tenemos que voltear a ver qué está pasando a nivel internacional. Porque las tendencias de globalización neoliberal también trajeron propuestas o imposiciones, estrategias de cambio en reforma educativa a nivel internacional. Así, en países como México, el tipo de especialización que estamos teniendo es efectivamente el maquila o un tipo de manufactura en el modelo maquila. Esto a lo que está llevando es a que se requieran ante esta forma dominante de producción un cierto tipo de calificación de la fuerza de trabajo, pero no crean que es la que nos estamos vendiendo como la indispensable, es decir, que sepamos inglés o que tengamos alto nivel de calificación en manejo técnico o tecnológico, sino es conocer de manera muy simple lo que serían algún tipo de habilidades específicas para el manejo técnico en las máquinas. Donde se requieren las formaciones de alta especialidad son en los procesos productivos con alta tecnología, pero no se hagan ilusiones, estos abarcan una parte muy pequeña de lo que es el conjunto de la producción. Estamos hablando de que solamente el 30% más o menos, o aproximadamente, de los trabajadores empleados se van a ubicar en empresas de alta tecnología. El resto son excluidos de estos parámetros y por eso la mayoría de las políticas educativas en los países de América Latina se están dirigiendo fundamentalmente a cubrir, como decía Malena, las necesidades de educación básica simple en una gran masa de futuros trabajadores y limitan el acceso a la educación superior a una mínima parte de la población demandante de empleo. Así lo que tenemos es que si en México la inserción a nivel mundial es el país maquilador, pues desde el Estado se ha definido la creación de un país técnico, donde no se considera como importante la creación de un sustrato amplio de población dotada de estudios superiores y de antemano buscan que esta educación superior no tenga carácter amplio, científico, humanista o que juegue un papel central en el desarrollo del país. No les interesa que preservemos soberanía nacional o que tengamos posibilidades de lo que sería autonomía en la producción, eso, o capacidad de poder contar con alimentos o con satisfactores para la mayoría de la población. Esto es un rasgo que se presenta en general.
lo que se está buscando entonces es efectivamente no una formación en donde haya un intenso debate y conocimiento de concepciones sociales, de reflexión literaria, filosófica, sobre lo que está pasando, el tiempo que estamos viviendo, la cultura, sino simplemente que le permita sobrevivir con lo elemental a la mayor parte de la mano de obra. Bueno, estamos también siendo testigos de que hay tendencias que se están dando en la formación universitaria, que es lo que se llama la educación por competencia. Es decir, esto está vinculado a lo que se llama la teoría del capital humano, que es una idea de educarse solo para el beneficio personal, asumir que se invierte en sí mismo para después poder tener un buen trabajo, pero no pensando en resolver problemas de una sociedad, jamás, sino es una formación con un criterio privatizador, es decir, individual, muy por debajo de lo que es un reclamo y una necesidad de la definición que se da desde la Universidad Nacional Autónoma. Las competencias tienen que ver con la definición de estándares. Yo defino que los economistas de México, los economistas de Estados Unidos, de Inglaterra, de Brasil, etcétera, tienen que saber exactamente lo mismo. Y para eso señalo un estándar y después del estándar aplico un estándar para ver si lo cubren o no lo cubren. Pero, y defino, por supuesto, en base a esos estándares, cuáles son las competencias y por lo tanto los contenidos que debe de haber en cada una de las materias en su formación. Bueno, ¿cuáles son las tendencias o las propuestas que se han estado manejando en la facultad desde el 2004 y que hoy se repiten? Una es la reducción de la carrera, o sea, en lugar de 5 años, 4 años. Que esto es, yo les decía en varias ocasiones, a veces se habla de un modelo 3-2-3, que suena a alineación de un equipo de fútbol en la delantera. 3-2-3, 3 años de licenciatura, 2 de maestría y 3 de doctorado. Esto puede ser válido para otros países o en diferentes opciones de formación, pero en la Universidad Nacional Autónoma de México y en las condiciones en las que estamos, la mayoría de estudiantes solo van a acceder a la licenciatura, no van a acceder al posgrado. Y por lo tanto tenemos que ver específicamente si lo que se requiere es hacer que se vaya rápido o buscar este espacio, y yo creo que lo planteó muy bien el ingeniero Manuel Pérez Rocha, de tener tiempo para reflexionar, para dialogar, para discutir. No es nada más leer un texto, y luego ir a escuchar una exposición de un profesor, sino tener espacio. Algo que no se da también en la facultad es este diálogo entre teoría económica, economía política, que es necesario también en el ámbito. Un elemento más que se busca es la superespecialización desde el primer momento, reducir el ciclo básico, contrariamente a lo que se recomienda. Hubo un momento en el cual se planteó la formación de la licenciatura en Economía y Finanzas, que se echó atrás por la acción de los estudiantes y de profesores. Hoy, en León, Guanajuato, con Economía Industrial, es el mismo esquema, prácticamente, que se tenía en Economía y Finanzas. Y lo está compartiendo la Facultad de Economía esa carrera. Algo también que está es que haya una salida terminal a los 3 años. El razonamiento es, si la mayoría de los estudiantes, o bueno, no la mayoría, pero muchos estudiantes desertan en la carrera o dejan la carrera a los 3 años o a los 2 años, por lo menos que se vayan con su certificado de técnico. Eso es lo que nos hace. Bueno, en realidad, si quieren formar técnicos, que formen en la escuela de técnicos, como técnicos en enfermería, eso está bien. Pero, si vamos a formar licenciados en economía, lo que hay que formar es licenciados en economía. Si no, vamos a abaratar totalmente lo que es la formación y devaluar. Aquí estamos otra vez con el valor del uso y el valor del cambio, que me gustó mucho la formulación, por supuesto, que se utilizó. Creo que esto también es una tendencia, y la NUES lo planteó desde el 99, no es nuevo. En
planteó es que las nuevas licenciaturas tuvieran calidad seminaria. Y todas las licenciaturas que han aprobado en el Consejo Universitario, en tiempo reciente, que no han sido muchas, son 2 o 3, tienen este esquema, son ya de calidad seminaria. Entonces creo que eso hay que ver. Bueno, el otro elemento que ya se tocó son los exámenes departamentales. A mí me sorprendió que un estudiante fue quien planteó en este auditorio que se establecieran los exámenes departamentales. Yo creo que el estudiante no tiene idea de qué está hablando. Yo simplemente recurrí al ejemplo de medicina, donde la corrupción es terrible, alrededor de esto no resuelve nada, en fin. Lo otro tiene que ver con la seriación de las materias. Yo soy profesor y siempre he defendido que no haya seriación de las materias. Yo me he beneficiado de eso en formación en esta facultad, pero hay quienes dicen que sí, es un tema de discusión. Pues podría decir eso, pero como ya se acabó el tiempo. Y lo otro tiene que ver con simplemente que requerimos, y creo que eso sí podemos plantearlo y de urgencia, requerimos que el Consejo Técnico y las autoridades de la escuela nos digan cuál es la ruta crítica para seguir, cuál es el diagnóstico que hicieron a partir de su foro, con el foro que hicieron, cuál es la ruta crítica, porque si no, todo se va a ver. Ahora ya se aplicó una encuesta, que está muy bien que se tengan elementos de consulta, pero hay que tener cuidado, porque las encuestas sirven para 2 cosas, una para recibir opiniones y otra para justificar casos. Y eso hizo el rector durante la huelga del 99-2000 para justificar la entrada a la CIE con una consulta que hizo. Entonces yo creo que aquí hay que ser muy claros. Necesitamos un compromiso del Consejo Técnico de las autoridades, una ruta crítica que nos digan hacia dónde vamos, si no vamos a ciegas. Y entonces, bajo la mesa, empiezan a hacer cambios que no están